Muy buenas tardes, mi nombre es Mauricio Bolaño Guzmán, estudio en el Colegio Militar Colombia, actualmente estoy cursando el grado 11 y a continuación voy a hacer una exposición de nivelación de la materia de pensamiento social del periodo tercero y cuarto. Como tema de este periodo tengo el nuevo orden económico mundial. Bueno, el fin de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo una gestación de un nuevo orden económico mundial. Estados Unidos, Norteamérica y la Unión Soviética se alzaron como las naciones triunfantes de la guerra, generando una lucha ideológica por tratar de imponer, expandir bondades en respectivos temas económicos. Bueno, leí mucho, pero bueno, la cosa, ¿esto qué quiere decir? Cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, las principales potencias llegaron a ser la Unión Soviética, la URSS y Estados Unidos. En este momento empezó una guerra entre los dos, por el cual llega a ser la cima de estar en la cima de todo, en el top, por decirlo así, del sistema económico. ¿Quién es el que vende más, el que genera más? Vender y generar. La lucha empezó entre estas de vender y generar productos y expandirlos a todo el país, a todo el mundo. Después de esto empezó la guerra entre capitalismo y comunismo y también luego llegó la llamada Guerra Fría, la cual se prolongó hasta la desintegración de la Unión Soviética en 1991. Cuando después de esto y del conflicto llegó la Guerra Fría, la cual en la Guerra Fría la Unión Soviética o la URSS ya se desintegró y dejó de existir y duró hasta el año 1991. Este es un tema corto, ese es del periodo. Y ahora vamos con el desplazamiento forzado en Colombia. Bueno, en Colombia el desplazamiento interno forzado de la población es un eje de larga duración. Eso que el desplazamiento existe desde hace varios años. El desplazamiento interno en Colombia lleva muchos años y se generó desde la creación de las guerrillas. Las guerrillas empezaron a tomar campo de los mismos campesinos y empezaron a echarlos de sus propias viviendas. Los campesinos, como no tenían nada más que hacer, no tuvieron nada más que hacer caso y retirarse de sus viviendas y, como se dice, desplazarse de manera forzada a otros lugares. Obviamente, hubieron campesinos que no quisieron retirarse, muchos grupos de campesinos, y esto hizo que entraran en un conflicto, y gracias a estos grupos de campesinos, bueno, no gracias porque también es algo negativo, estos grupos de campesinos crearon otro partido guerrillero, el cual es la FARC. Causas de desplazamiento. En Colombia, las causas son varias en realidad. Principalmente los grupos guerrilleros, al querer tomar más zona de monte para poder ejercer más, para estar por encima de las fuerzas militares de manera estratégica, empezaron a meterse en lugares con viviendas de, como muy mencionaba antes, campesinos o grupos indígenas. Al hacer esto, ellos echaban a los campesinos y se quedaban de la misma zona y obligaban a los campesinos indígenas a que se tengan que desplazar y largar. Lo hacían esto para principalmente tener zonas para poder practicar, o sea, su modo de comercio, ya sea empezar a sembrar drogas ilícitas o crear laboratorios para crearlas o sembrarlas o para lavado de dinero, ya que ellos su dinero se la ganan de una manera mala, de las cuales antes mencionadas, y para eso necesitan lugares, y esos lugares los conseguían quitando la vivienda a los campesinos. Contrariamente a lo que ocurre en muchos países, donde los eventos del desplazamiento están asociados con hechos de guerra concretos, puntuales y específicos que se desarrollan en lapsos de tiempo relativamente, en Colombia el desplazamiento es un eje de supervivencia histórica que atraviesa la vida nacional desde la fundación de la República. Eso quiere decir, la guerra en otros países suele ser, como muy bien dije, por aspectos de guerra concretos. O sea, llega una guerra y por estas guerras se tienen que retirar, ya sea para no salir heridos y por estas cosas. Pero en Colombia es muy diferente, ya que un estado de guerra dura unos años y termina. En vez que actualmente en Colombia ya llevan varias décadas y no se ha terminado el desplazamiento. El desplazamiento sigue aumentando
ya que la guerra interna en Colombia, el conflicto armado, no ha terminado, lo cual hace que los desplazamientos sigan en su declive y sigan prosiguiendo, no se terminen, continúen. Esto ha provocado muchos problemas, principalmente pues porque hace que Colombia quede en un lo miren de una mala manera, ya que han hecho estos mismos grupos armados, ya sean guerrillas o paramilitares, han hecho quedar mal a Colombia por la manera en la que intentan darse a conocer, ya que ellos se supone que son grupos que intentan dar a conocer los derechos del hombre, pero lo único que hacen es ganarse la vida de una manera muy inadecuada y han hecho quedar ver mal a Colombia. Esa es toda mi presentación, muchas gracias, hasta luego, profe.